Bienvenidos mis amigos, mis amigas a este inicio de semana que comenzamos hoy, valga la redundancia, y vamos a estar leyendo más que nada porque va a ser una reparación o repaso histórico a los grandes hombres de la Biblia, de la historia de la profecía, de la historia de los profetas y de la historia de los jueces, en el caso también de Josué, con el que vamos a empezar, y Josué. Y entonces pues vamos a repasar y más que nada leer en el libro de Eclesiástico que venimos estudiando, y este Shabbat nos decidimos no darlo porque nos volcamos del todo en el tema pues en el tema que grabamos del trono de Elohim, pero en esta ocasión pues vamos a iniciar la semana repasando y reparando en este magnífico libro de Eclesiástico en el que el sabio va a culminar hasta el capítulo 51, va a culminar su narrativa de personajes históricos que ya estuvimos viendo también en el último que dimos, también en los últimos que dimos, en el 44 o en el 45. Ahora vamos con el 46, leyendo en mucha reverencia en el nombre de Yahshua HaMashiach en este inicio de semana. Dice así, capítulo 46. Y Josué, valiente guerrero fue Josué, hijo de Nun, sucesor de Moshe en la dignidad de profeta. Así que el profeta no solamente es un ministerio, sino que también es una dignidad. De acuerdo con lo que su nombre indica, y Josué, salvación de ella, se mostró grande para salvar a los elegidos del patrón, del Señor, para tomar venganza de los enemigos sublevados. Sublevados no del señorío de Israel, sino también de que los que no dejaron pasar a Israel por donde estaba transitando en el desierto, ¿no? Y hizo venganza también de esas naciones que le fueron de oprobio y le fueron de menoscabo a Israel, e introducir a Israel en su heredad. Qué glorioso cuando alzaba la mano y blandía la espada contra las ciudades. ¿Quién había sido tan valiente antes de él? Cumplió con el mitzvot, con el mandacierto que le encomendó el Eterno de sé valiente y esfuérzate, ¿no? Dice, las batallas del Señor él mismo las combatía. ¿Acaso no se detuvo el sol ante su mano y un día se convirtió en dos? Tremendo. Un día se convirtió en dos porque no fue un día normal que en el día hebreo, ¿no? Que primero son las tinieblas y luego la luz, sino que en ese, a la vez de que había luz, también hubo tinieblas y luego otra vez continuó el día, ¿no? Dice, él invocó al Altísimo Soberano cuando los enemigos le rodeaban por todas partes, y el patrón, el Señor, que es grande, le respondió, enviando una terrible lluvia de granizo. Cayó de golpe sobre la nación hostil. Ahí está, estas naciones que fueron hostiles a Israel. Estas naciones que lejos de ayudar a Israel, pues les hicieron la vida imposible. Entonces, cayó de golpe sobre la nación hostil y al bajar aniquiló a los adversarios. Adversarios son diablos. La palabra adversario es la misma que diablo. Para que las naciones conocieran la fuerza de sus armas, de las armas del Señor, de las armas del patrón, y entendieran que luchaban contra el patrón, que luchaban contra el Señor. En el momento de que las naciones, esas hostiles, hubieran entendido que contra quien luchaban es contra el Creador y Elohim de todo cuanto existe, pues no hubieran luchado contra el patrón. Pero claro, para eso hay un sistema de engaño, un sistema de mentira y un sistema de, al fin y al cabo, fallarse a sí mismos, ¿no? En esas naciones que fueron hostiles a Israel y que lo siguen siendo hoy en día. Caleb. Y Josué se mantuvo fiel al Todopoderoso e hizo el bien en tiempos de Moshe. Él también, Caleb, hijo de Jefone,
resistieron frente a la asamblea que, eso sí, con mayor incidencia y con mayor protagonismo, sí se resistieron frente a la asamblea, ¿cómo es la palabra que he utilizado antes? Sí se sublevó, exactamente, estos sí fueron con más razón de causa, sublevados. El adjetivo sublevados le va muy bien a estos que fueron hostiles aún dentro de Israel, por envidias y diferentes causas. Dicen, apartaron al pueblo del pecado y acallaron las murmuraciones malignas. Murmuraciones malignas. Puede haber murmuraciones que no sean malignas si lo que dices es la verdad, aunque lo ideal no es murmurar, sino hablar a las claras. Solo ellos dos se salvaron, entre 600.000 hombres de a pie. 600.000 hombres perecieron de la anterior generación, en la tierra que mana leche y miel. El patrón dio a Caleb un gran vigor que le duró hasta la vejez, hasta su vejez, para que subiera a las alturas del país que sus descendientes conservaron como heredad. Recuerden que Caleb dijo, le recordó la promesa que le hizo el bendito sea, y dijo, mira, la promesa que me hiciste, que me hizo el patrón, le dijo al Cohen, al sacerdote Josué, al juez Josué, mejor dicho, le dijo, bueno, yo tengo el mismo vigor que cuando me prometiste que me darías la tierra, así que todavía estoy esperando. Y así se mereció esa heredad por su vigor, ¿no? También. Dice, para que todos los hijos de Israel supieran que es bueno seguir los caminos del patrón. No es perjudicial, es bueno seguir los caminos del patrón. Los jueces, cada uno por su nombre y su corazón, no se prostituyó. El corazón se prostituye con facilidad, así que es bueno que esos jueces, que cada uno por su nombre fueron conocidos por el mismo patrón, su corazón no se prostituyera. Y del Señor, del patrón, no se apartaron. Bendita sea su memoria, por lo tanto. Que sus huesos revivan en sus tumbas y sus nombres se renueven en los hijos de estos hombres ilustres. Estos sí que fueron ilustres, los jueces de Israel. No estos ilustrados que tenemos al día de hoy, que es todo highlight, es todo reputación por los medios, estrellas mediáticas. Samuel fue amado de su patrón. Como profeta del patrón estableció la monarquía. A regañadientes añadimos, porque Yahweh no quería poner rey, y los que entendieron de verdad, como por ejemplo Gedeón, sabían que el rey de Israel tenía que ser el mismo Yahshua HaMashiach. Y ungió a los príncipes de su pueblo, juzgó a la asamblea según la Torá del patrón, Shemuel. Y el patrón se fijó en Jacob, por lo tanto, en la congregación de Jacob, en su descendencia. Por su fidelidad demostró ser profeta, por sus oráculos fue reconocido digno vidente. Dice que por su fidelidad demostró ser profeta. Tampoco es si se cumple o no se cumple lo que vayas diciendo. Lo más importante, por lo que debes ser conocido y reconocido como profeta, es por tu fidelidad al Señor, al patrón. Invocó al patrón todopoderoso cuando los enemigos le rodeaban por todas partes y le ofreció un cordero lechal. El patrón tronó desde los cielos, con gran ruido hizo resonar su voz, aplastó a los jefes enemigos y a todos los príncipes de los filisteos. Antes de entrar en el reposo eterno, dio testimonio ante el patrón y su ungido. Su ungido fue David. De nadie he aceptado regalos, dijo Shemuel, ni siquiera unas sandalias, y nadie pudo reclamarle nada porque no había aceptado esos regalos que muchas veces se convertían en sobornos. Y después de dormido, para siempre, todavía profetizó, anunciando al rey su destino. Esto fue
con la bruja de Endor, ¿no? Cuando Shaul consultó, porque había perdido totalmente el norte, y ahí utilizó, pues, nuestro patrón, aunque no nos vamos a meter ahí, pero utilizó las propias palabras del profeta ya muerto, ¿no? Del seno de la tierra alzó su voz de profeta para borrar la iniquidad del pueblo. Capítulo 47. Después de él surgió Natán, que profetizó en tiempos de David. Dice, fíjense en esta porque esta es magnífica. Dice, como grasa separada en el sacrificio de comunión, así fue David entre los hijos de Israel. La grasa separada era lo que más olor fragante le producía al bendito sea, lo que más le gustaba de oler. ¿Por qué? Porque la grasa simboliza el pecado. Cuando el pecado más oculto, que se oculta muchas veces la grasa en las entrañas, es quemado, es sacado fuera, pues eso agrada a nuestro patrón, a nuestro Señor. Esa es la simbología que hay detrás de la grasa. Por lo tanto, cuando dice que David fue como grasa apartada, dice que está diciendo que su pecado fue muy apartado, muy santo para el patrón, porque lo quemó separadamente, es decir, consumió su pecado una vez se apartó para que fuera el Eterno quien quemara esa parte íntima adherida a sus entrañas de la grasa, por lo cual ese pecado quedó pues evaporado en la presencia de nuestro Elohim, bendito sea, y eso es lo que más le agradó, porque el pecado confeso pues se evapora y es de olor fragante para nuestro Elohim, bendito sea. Jugó con los leones como si fueran cabritos, David, y con los osos como si fueran corderos. ¿Acaso no mató de joven al gigante, al Nefil, y quitó el oprobio del pueblo, lanzando la piedra con la honda y abatiendo la arrogancia de Goliat? Porque invocó al patrón altísimo que dio vigor a su diestra. Para aniquilar a un potente guerrero y reafirmar el poder de su pueblo. Por eso le atribuyeron la gloria de 10.000 cuando le cantaban las doncellas y los jóvenes en las plazas. Shaul mató a miles, David a sus 10.000, lo cual le produjo mucha ira a Shaul. Y le alabaron con las bendiciones del patrón, ofreciéndole la diadema de gloria, la diadema de esplendor. Pues él aplastó a los enemigos del contorno, aniquiló a los filisteos sus adversarios, para siempre quebrantó su poder, en todas sus acciones daba gracias, en todas sus acciones daba toda Rabá, acción de toda Rabá, David, en todas sus acciones, qué bonito es eso también. Al Altísimo, al apartado, proclamando su esplendor, así daba las gracias, proclamando su esplendor. Con todo su corazón entonó himnos, que fueron salmos, demostrando el amor por su creador, el ajabá por su creador. Organizó coros de salmistas ante el altar y con sus voces armonizó los cantos. Dio esplendor a las fiestas. A las fiestas se le puede dar esplendor uno mismo con la disposición que uno tenga. No es tanto ritualistamente, sino simplemente cuidar los detalles de ti mismo o de la gente que vaya a celebrar contigo las fiestas para darle más esplendor todavía a las fiestas. Embelleció las solemnidades a la perfección, haciendo que alabaran el apartado nombre del patrón y que el santuario, el Mishkan, resonase de cánticos desde la aurora. Todo el día estaban sonando cánticos, qué hermoso. El patrón le perdonó sus pecados, ahí está esa grasa que quemó en su presencia, y exaltó su poder para siempre. Le otorgó una alianza real y un trono de esplendor en Israel. Salomón, después de él subió al trono un hijo sabio, que gracias a él vivió en la prosperidad, gracias a David. O sea que pues fue un bendecido por el Padre, ¿no? Porque le preparó todo para ser prosperado. Salomón reinó en tiempos de paz, un niño de papá fue Salomón, en definitiva. Salomón reinó en tiempo de paz, de Shalom. Elohim le concedió una tranquilidad total para que levantara un templo en su nombre y edificara un santuario eterno, un Mishkan eterno. Qué sabio eras en tu juventud, lleno de inteligencia como un río.
Tu espíritu cubrió la tierra, tú la llenaste con enigmáticos proverbios. Tu nombre llegó hasta las islas lejanas, de tal manera, por ejemplo, que en Jamaica o no sé, en Etiopía se conoce a Salomón perfectamente y es un referente todavía en la cultura de esos pueblos, porque estuvo allí. Dice, y fuiste amado por la shalom, por la paz que infundías. De tus cantos, tus sentencias, tus proverbios y tus interpretaciones se admiraron las naciones. El nombre del patrón Elohim, que es llamado Elohim de Israel, en nombre del patrón Elohim, que es llamado Elohim de Israel, amontonaste el oro como estaño. Es decir, como el estaño abunda, pues igual abundó el oro. Lo hizo un material común, ¿no? Como multiplicaste también la plata. Pero entregaste tu cuerpo a las mujeres y te dejaste dominar por ellas, que es lo más grave también. Profanaste así tu esplendor y deshonraste tu linaje, acarreando la ira sobre tus hijos y afligiéndolos con tu locura. Por eso tu dinastía se dividió en dos. En tiempos de Salomón fue que ya se dividió el reino en las tribus del norte, que fueron 10, y las tribus del sur, que fueron 2, Judá y Benjamín. Pero el patrón no renuncia jamás a su misericordia, a su rajamín, no deja que sus palabras se pierdan, ni que se borre la descendencia de su elegido, ni que desaparezca el linaje de quien le ha amado. Por eso dio a Jacob un resto y a David un retoño nacido de él. Roboán. Descansó Salomón con sus padres y dejó en el trono a uno de su linaje. Lo más loco del pueblo fue Roboán. Falto de inteligencia, fíjese en el contraste, ¿no? Del más sabio vino el más loco, ¿no? Pero consecuencia de haber dejado también y de haber dado su corazón a las mujeres apóstatas, idólatras, ¿no? Salomón. Entonces dice Roboán que alienó al pueblo con sus decisiones, loco y falto de inteligencia. También Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel e indicó a Efraín el camino del pecado. Desde entonces el pueblo cometió tantos pecados que fueron expulsados de su tierra, hicieron toda clase de maldades hasta que el castigo cayó sobre ellos. Capítulo 48. Elías, el ministerio que es Elías. No solamente su nombre, sino un ministerio. Entonces surgió el profeta Elías como un fuego, su palabra quemaba como antorcha. Él hizo venir sobre ellos el hambre y con su celo los diezmó. Por la palabra del patrón cerró los cielos e hizo también caer fuego 3 veces. Qué glorioso fuiste, Elías, con tus portentos. ¿Quién puede gloriarse de ser como tú? Tú que despertaste a un cadáver de la muerte y del abismo por la palabra del Altísimo, que precipitaste reyes a la ruina y arrebataste del lecho a hombres insignes, que escuchaste en el Sinaí la reprensión y en el Horeb las sentencias de castigo, que ungiste reyes para tomar venganza y profetas para que te sucedieran, que fuiste arrebatado en un torbellino de fuego, en un carro de caballos de fuego, que fuiste designado para censurar los tiempos futuros, como ministerio de Elías, para aplacar la ira antes de que estallara, para reconciliar a los padres con los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Dichosos los que te vieron y se durmieron en el Ahabá, en el amor. Fíjense qué contraste, porque era el profeta más enérgico, más fogoso, y sin embargo dice, dichosos los que te vieron y se durmieron en el Ahabá, en el amor, porque también nosotros viviremos. Cuando Eliseo, ahora hablando de Eliseo, cuando Elías fue arrebatado en el torbellino, Eliseo se llenó de su ruach, de su espíritu. Durante su vida ningún príncipe lo hizo temblar, nadie pudo dominarle. Nada era imposible para él, hasta en el sueño de la muerte su cuerpo profetizó, cuando tocaron los huesos ya de Eliseo, ya muchos años después de morir, o mucho tiempo después de morir. Durante su vida realizó prodigios y después de muerto fueron admirables sus obras. Ahí está. A pesar de todo esto, el pueblo no se arrepintió, ni se apartaron de sus pecados, hasta que fueron deportados lejos de su tierra y dispersados por el mundo entero.
Solo quedó un pueblo muy reducido con un príncipe de la casa de David. Algunos de ellos hicieron lo que agrada a Elohim, pero otros multiplicaron sus pecados. Ezequías fortificó su ciudad y llevó el agua dentro de ella. Con hierro horadó la roca y construyó cisternas para el agua. En su tiempo, Sennacherib hizo una expedición y envió por delante a Rabsaces. Este partió, alzó la mano contra Sión y se erigió con altanería. Temblaron entonces corazones y manos y sufrieron dolores de mujeres en parto. Invocaron al patrón misericordioso tendiendo sus manos hacia él, y el apartado, el santo, desde el cielo, les escuchó al instante y los liberó por medio de Isaías, de Yesaya. Así que estaba pendiente de cuando clamaran, aun con los rebeldes que eran. Hirió el campamento de los asirios y su ángel los exterminó. Los asirios se caracterizaban por su crueldad. Isaías, porque Ezequías hizo lo que agrada al patrón y se mantuvo firme en los caminos de David su padre, como se lo ordena el profeta Yesaya, el grande y digno de fe en sus visiones. En tiempo de Isaías el sol retrocedió y se prolongó la vida del rey Ezequías. Con la fuerza del espíritu, con la fuerza del Ruaj, vio el fin de los tiempos, la fuerza del Ruaj. Y consoló a los afligidos de Sión, reveló el futuro hasta la eternidad y las cosas ocultas antes que sucedieran. Fíjense el recorrido que tuvo Yesaya, más glorioso. Ya entrando en el capítulo 49, Josías. El recuerdo de Josías es una mezcla de incienso preparada por el arte del perfumista. Fue muy agradable la vida de Josías para el Eterno, bendito sea. Es dulce como miel en la boca, como música en medio de un banquete. También hizo fiestas musicales que agradaron al patrón. Trabajó por la reforma del pueblo y extirpó la idolatría abominable, enderezó su corazón hacia el patrón y en una época impía fortaleció la piedad. Fuera de David, de Ezequías y Josías, todos cometieron muchos pecados y por abandonar la Torá del Altísimo, los reyes de Judá desaparecieron. ¿Por qué desaparecieron? Por abandonar la Torá del Altísimo. Y fíjense ahora, ¿no? Lo que ha sido la posteridad del cristianismo, ¿no? Los reyes de Judá desaparecieron, pues se entregaron a otros su poder y su esplendor a una nación extranjera. Incendiaron la ciudad elegida del Mishkan, del santuario, y dejaron desiertas sus calles, según la palabra de Jeremías, a quien maltrataron, consagrado profeta desde el seno de su madre, para arrancar, destruir y derribar, y también para construir y plantar. Esto, Jeremías. Ezequiel tuvo la visión de la gloria, del esplendor que Elohim le reveló en el carro de los querubines, porque se acordó de sus enemigos en la tempestad y favoreció a los que seguían el camino recto. En cuanto a los 12 profetas, que sus huesos revivan en sus tumbas. 12 profetas, cuenta en la lista que ha enumerado. Que sus huesos revivan en sus tumbas, porque ellos consolaron a Jacob y lo salvaron con esperanza confiada. Tenemos 12 profetas y luego tenemos 12 apóstoles y luego tenemos 24 ancianos. Zorobabel y Josué. ¿Cómo elogiaremos a Zorobabel? Es como un anillo en la mano derecha. De hecho le dice, yo te pondré como anillo de sellar, ¿no? A Zorobabel. Y lo mismo Josué, hijo de Josedec. En sus días construyeron el templo, levantaron un santuario consagrado al patrón destinado a una época, a una gloria eterna. Pero no fue así, porque nadie le dijo que construyeran el templo. Salió de ellos. Nehemías, también es grande la memoria de Nehemías. Él levantó nuestras murallas en ruinas, puso puertas y cerrojos y reconstruyó nuestras moradas. Nadie hubo en el mundo igual a Enoc, ya recapitula el sabio, pues fue arrebatado de la tierra. Ni nació nunca hombre alguno como José, guía de sus hermanos, apoyo de su pueblo, cuyos huesos fueron venerados. Sem y Seth fueron famosos entre los hombres, pero por encima de todos los vivientes sobresale Adán, para no olvidarse de nadie, para no olvidarse del progenitor de la humanidad también. Así que hasta aquí este repaso. Si Elohim lo permite, en el próximo Shabbat ya vamos a acabar este libro de Eclesiástico y vamos a anunciar el próximo libro que vamos a abrir y estudiar para todos ustedes. En el Shabbat, Elohim mediante, en el Shabbat
o incluso antes, va a ser en esta semana, puede ser que sea antes de Shabbat, vamos a ver Eclesiástico 50 y 51 y vamos a acabar este magnífico libro también con broche de oro. Shalom a todos y tengan una bendecida semana en la presencia de nuestro Elohim. Bendito sea, una semana llena de shalom y de prosperidad también, sobre todo espiritualmente en sus corazones, para que Él crezca en ustedes y ustedes vivan más a plenitud, por consiguiente. Así que besos y abrazos para todos y todas. Shalom.